Desde el Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo y la Orquesta de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestros saludos y mejores deseos a quienes están participando de esta reunión en todo el mundo mediante radio, televisión, internet o transmisión satelital. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales que asisten esta mañana y también a un número reducido de líderes que se encuentran sentados en el estrado. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo y de la Manzana del Templo bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy con Richard Elliott y Andrew Answorth al órgano. De nuevo, hacemos notar el número reducido de los miembros del coro a fin de mantener el debido distanciamiento social. Todos los que participan se han vacunado por completo contra el COVID-19 y han sido sometidos a pruebas recientemente para garantizar que no estén infectados por el virus. El coro dio inicio a esta reunión cantando «Venid, regocijaos», y ahora cantará «Cantemos loor a Él». Luego, la primera oración la ofrecerá el elder David F. Evans, quien fue relevado ayer de su servicio como 70 autoridad general. Después, el coro cantará «Donde hay amor».
Nuestro querido Padre Celestial, al inicio de esta otra sesión de la Conferencia General, expresamos nuestra profunda gratitud por las sesiones de ayer, y los sentimientos e impresiones que recibimos. Gracias por nuestro querido profeta, el presidente Nelson, y por sus consejeros y el quórum de los 12 apóstoles, al igual que todas las autoridades generales y oficiales de la Iglesia. Padre, al escuchar esta mañana, pedimos que tu Espíritu nos pueda acompañar, que nos pueda ayudar a entender la verdad pura a medida que se nos enseña y a entender la doctrina pura a medida que también recibimos esa instrucción. En especial, Padre, te pedimos que tu Espíritu nos ayude a buscar y a entender las respuestas a las preguntas de nuestros corazones. Agradecemos tanto poder reunirnos de manera segura para esta conferencia y en cualquier parte del mundo en la que estemos. Bendícenos, Padre, con tu Espíritu y para recibir estas bendiciones y todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. De nuevo, Padre, te amamos. Gracias y agradecemos estar aquí el día de hoy en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá la hermana Camille N. Johnson, quien sirve como presidenta general de la primaria. Luego, el elder Dale G. Renland del Quórum de los 12 Apóstoles se dirigirá a nosotros. Nos reunimos esta hermosa mañana de domingo para hablar de Cristo, regocijarnos en su Evangelio, apoyarnos y sostenernos unos a otros al andar en el camino de nuestro Salvador. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nos reunimos para este propósito cada día de reposo a lo largo del año. Si no son miembros de la Iglesia, les damos una cálida bienvenida y les agradecemos que se unan a nosotros para adorar al Salvador y aprender de Él. Aunque imperfectamente como ustedes nos esforzamos, al igual que ustedes, por llegar a ser mejores amigos, vecinos y seres humanos, y procuramos hacerlo al seguir a nuestro ejemplo Jesucristo. Esperamos que puedan sentir la sinceridad de nuestro testimonio, que Jesucristo vive, que es el Hijo de Dios, que es real, que es el Hijo del Dios viviente y dirige profetas sobre la tierra en nuestros días. Invitamos a todos a venir y escuchar las palabras de Dios y a participar de su bondad. Él guía al presidente Nelson hoy en día. Doy mi testimonio personal de que Dios está entre nosotros y que ciertamente se acercará a todos los que se acerquen a Él. Consideramos que es un honor caminar con ustedes por el estrecho y angosto camino del discipulado del Maestro. Hay una teoría muy repetida que indica que las personas que están perdidas caminan en círculos. No hace mucho, los científicos del Instituto Max Planck de Cibernética Biológica pusieron a prueba la teoría. Llevaron a unos participantes a un bosque espeso y les dieron instrucciones sencillas: caminen en línea recta. No había puntos de referencia visibles. Las personas del estudio tenían que depender únicamente de su sentido de orientación. ¿Cómo creen que les fue? Los científicos concluyeron que las personas realmente caminan en círculos cuando no tienen pistas fiables sobre la dirección de su marcha. Cuando se les interrogó después a algunos participantes, ellos afirmaron con seguridad que no habían desviado su camino en lo más mínimo. A pesar de su gran confianza, los datos del GPS mostraron que caminaron en círculo incluso con diámetros de apenas 20 metros. ¿Por qué nos cuesta tanto caminar en línea recta? Algunos investigadores plantean la hipótesis de que las pequeñas, aparentemente insignificantes desviaciones en el terreno marcan la diferencia. Otros han señalado el hecho de que todos tenemos una pierna ligeramente más fuerte que la otra. Sin embargo, lo más probable es que nos cueste caminar en línea recta debido a la creciente incertidumbre sobre dónde está la línea recta. Sea cual sea la causa, es la naturaleza humana. Sin puntos de referencia viables nos desviamos del curso. ¿No es interesante cómo pequeños factores aparentemente insignificantes pueden marcar una gran diferencia en nuestra vida? Lo sé por experiencia propia como piloto. Cada vez que iniciaba la aproximación a un aeropuerto, sabía que gran parte de mi trabajo restante consistía en hacer constantes correcciones menores del rumbo para dirigir el avión a salvo a la pista de aterrizaje deseada. Tal vez ustedes hayan tenido una experiencia similar al conducir un vehículo. El viento, las irregularidades de la carretera, la alineación imperfecta de las ruedas, la falta de atención, sin mencionar las acciones de otros conductores, pueden alejarlos del camino previsto. Si no prestan atención a estos factores, puede que terminen teniendo un realmente mal día.
Esto se aplica a nosotros físicamente y también se aplica a nosotros espiritualmente. La mayoría de los cambios en nuestra vida espiritual, tanto positivos como negativos, ocurren gradualmente, paso a paso. Al igual que los participantes del estudio del Max Planck, tal vez no nos damos cuenta cuando nos desviamos del camino. Incluso podemos tener una gran confianza en que estamos caminando en línea recta. Pero el hecho es que sin la ayuda de puntos de referencia que nos guían, inevitablemente nos desviamos del rumbo y terminamos en lugares en los que nunca pensamos que acabaríamos. Esto se aplica a todas las personas y también a las sociedades y a las naciones. Las Escrituras están llenas de esos ejemplos. En el libro de Jueces se registra que después de la muerte de Josué, se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. A pesar de las asombrosas intervenciones celestiales, visitas, rescates y victorias milagrosas que presenciaron los hijos de Israel durante la vida de Moisés y Josué, en menos de una generación el pueblo había abandonado el camino y comenzado a deambular según sus propios deseos. Y por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que pagaran el precio por ese comportamiento. En ocasiones, esta apostasía requiere generaciones. A veces sucede en cuestión de años o incluso meses. Pero todos somos susceptibles. No importa cuán fuertes hayan sido nuestras experiencias espirituales en el pasado, como seres humanos tenemos la tendencia a deambular. Esa ha sido la constante desde los días de Adán hasta ahora. Pero no todo está perdido. A diferencia de las personas errantes del estudio, nosotros tenemos puntos de referencias confiables y visibles que podemos utilizar para evaluar nuestro recorrido. ¿Y cuáles son esos puntos de referencias? Seguramente incluye la oración diaria, meditar en las Escrituras y el uso de herramientas inspiradas como Ven, sígueme. Cada día podemos acercarnos al trono de Dios con humildad y sinceridad. Podemos reflexionar sobre nuestras acciones y repasar los momentos de nuestro día, considerando nuestra voluntad y deseo a la luz de los deseos y voluntad de Dios. Si no hemos desviado, suplicamos a Dios que nos restaure y nos comprometemos a hacerlo. Este momento de introspección es una oportunidad para la recalibración. Es una época de reflexión donde podemos caminar con el Señor y ser instruidos, edificados y purificados por la palabra escrita y revelada por el Espíritu, que fue dada por nuestro Padre Celestial. Es un momento sagrado en el que recordamos nuestros convenios solemnes de seguir al bondadoso Cristo. Cuando evaluamos nuestro progreso y nos alineamos con los puntos de referencia espirituales que Dios ha proporcionado para sus hijos, piensen en ello como su restauración personal y diaria. En nuestro trayecto como peregrinos por el sendero de la gloria, sabemos lo fácil que es desviarse. Pero así como las pequeñas desviaciones pueden alejarnos del camino del Salvador, también los pequeños y sencillos actos de reajuste pueden, sin duda, llevarnos de regreso. Cuando las tinieblas se cuelan en nuestra vida, como a menudo sucede, nuestra restauración diaria nos abre el corazón a la luz celestial, la cual nos ilumina el camino y nos abre el corazón a la luz celestial. Nos ilumina el alma, dispersa las sombras, los temores y las dudas. Si lo buscamos verdaderamente, Dios nos dará conocimiento por medio de su Santo Espíritu. Sí, por el inefable don del Espíritu Santo. Siempre que se lo pidamos, Él nos enseñará el camino y nos ayudará a seguirlo. Esto, por supuesto, requiere un esfuerzo constante de nuestra parte. No podemos conformarnos con las experiencias espirituales del pasado. Necesitamos un flujo constante.
No podemos apoyarnos en el testimonio de los demás para siempre. Debemos edificar el nuestro. Necesitamos una infusión continua y diaria de luz celestial. Necesitamos tiempos de refrigerio, tiempos de restauración personal. Las aguas que corren no pueden permanecer impuras. Para mantener puros nuestros pensamientos y acciones, tenemos que seguir corriendo. Al fin y al cabo, la restauración del Evangelio y de la Iglesia no es algo que sucedió una vez y terminó. Es un proceso continuo, un día a la vez, un corazón a la vez. Conforme avanzan nuestros días, también lo hace nuestra vida. Un autor lo dijo así: un día es como toda una vida. Empiezas haciendo una cosa, pero terminas haciendo otra. Planeas hacer una diligencia, pero nunca llegas a donde pensabas ir. Y al fin de tu vida, toda tu existencia también tiene esa misma característica aleatoria. Toda tu vida tiene la misma forma que un solo día. ¿Quieren cambiar la forma de su vida? Cambien la forma de su día. ¿Quieren cambiar su día? Cambien esta hora. Cambien lo que piensan, sienten y hacen en este preciso momento. Un timón pequeño puede dirigir un barco grande. Ladrillos pequeños pueden convertirse en magníficas mansiones. Semillas pequeñas pueden llegar a ser secuoyas imponentes. Minutos y horas bien empleados son los elementos fundamentales de una vida bien vivida. Pueden inspirar bondad, elevarnos del cautiverio de las imperfecciones y conducirnos hacia arriba, a la senda redentora del perdón y la santificación. Con ustedes, alzo mi corazón en gratitud por el magnífico don de una nueva oportunidad, una nueva vida, una nueva esperanza. Alzamos nuestra voz en alabanza a nuestro Dios generoso y clemente, porque ciertamente Él es un Dios de nuevos comienzos. El sublime fin de toda su obra es ayudarnos a nosotros, sus hijos, a tener éxito en nuestra búsqueda de la inmortalidad y la vida eterna. Podemos llegar a ser nuevas criaturas en Cristo porque Dios ha prometido: cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí, y no las recuerdo más. Mis amados hermanos y hermanas, queridos amigos, todos nos desviamos de cuando en cuando. Sin embargo, podemos volver al rumbo, podemos navegar entre las tinieblas y las pruebas de esta vida y encontrar el camino de regreso a nuestro amoroso Padre Celestial, si buscamos y aceptamos los puntos de referencia espirituales que Él ha proporcionado. Acogemos la revelación personal y nos esforzamos por la restauración diaria. Así es como nos convertimos en verdaderos discípulos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Al hacerlo, Dios nos sonreirá. El Señor los bendecirá en la tierra de Jehová, su Dios les da. Los establecerá Jehová como su pueblo santo. Que procuremos la restauración diaria y nos esforcemos continuamente por andar en el camino de Jesucristo. Esta es mi oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Comenzaré con varias preguntas cuyo objetivo es la autorreflexión. ¿Qué clase de historia están escribiendo para su vida? ¿Es recta la senda que describen en ella? ¿Termina su historia donde comenzó en su hogar celestial? ¿Hay alguien en su historia que sea su ejemplo y esa persona es el Salvador Jesucristo? Testifico que el Salvador es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Lo invitarán a Él a ser el autor y consumador de su historia? Él conoce el fin desde el principio. Fue el creador de los cielos y la tierra y desea que volvamos a casa con Él y nuestros padres celestiales. Lo ha invertido todo en nosotros y desea que tengamos éxito.
¿Qué suponen que nos impide poner nuestra historia en sus manos? Quizá esta ilustración los ayude en su autoevaluación. Un abogado litigante eficiente sabe que durante el contrainterrogatorio rara vez debe hacer al testigo una pregunta sin conocer la respuesta. El hacer una pregunta así equivale a invitar al testigo a decirle al abogado y también al juez y al jurado algo que todavía no sabe. Podría recibir una respuesta que lo sorprenda y que sea contrario a la historia que él ha desarrollado para su caso. Aun cuando por lo general sea imprudente para un abogado hacer una pregunta a un testigo, sin conocer la respuesta, en nuestro caso sucede lo contrario. Podemos hacer preguntas al amoroso Padre Celestial en el nombre del Salvador. Y el testigo que contesta nuestras preguntas es el Espíritu Santo, quien siempre certifica de la verdad. Debido a que el Espíritu Santo obra en perfecta unidad con el Padre Celestial y Jesucristo, sabemos que las manifestaciones del Espíritu Santo son confiables. Entonces, ¿por qué en ocasiones nos resistimos a pedir esta clase de ayuda celestial? ¿La verdad que el Espíritu Santo nos manifiesta? ¿Por qué posponemos hacer una pregunta de la que no sabemos la respuesta cuando el testigo no es solo favorable, sino que siempre dirá la verdad? Quizás sea porque no tenemos fe para aceptar la respuesta que pudiéramos recibir. O porque el hombre natural que tenemos dentro se resiste a poner las cosas completamente en manos del Señor y a confiar en Él totalmente. Tal vez sea por eso que decidimos apegarnos a la narrativa que nosotros hemos escrito, una versión cómoda de nuestra historia, no editada por el autor y maestro. No queremos hacer una pregunta y obtener una respuesta que no encaje bien en la historia que estamos escribiendo para nosotros. Sinceramente, muy pocos escribiríamos las pruebas que nos refinan. Sin embargo, ¿no nos encanta leer la gloriosa culminación de una historia en la que el protagonista vence la lucha? Las pruebas son los elementos de la trama que hacen que nuestras historias favoritas resulten cautivadoras y atemporales, promueven la fe y merecen ser contadas. Las hermosas dificultades que escribimos son las que nos acercan más al Salvador y nos refinan, haciéndonos más semejantes a Él. Para que David venciera a Goliat, el joven tuvo que hacer frente a un gigante. La historia cómoda de David habría sido regresar a cuidar las ovejas. Pero reflexionó sobre su experiencia de salvar ovejas de un león y un oso. Sobre la base de esa hazaña heroica se armó de fe y valor para dejar que Dios escribiera su historia y declaró: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de manos de este filisteo. Con el deseo de permitir que Dios prevaleciera y con el oído presto para escuchar al Espíritu, permitir que Dios prevaleciera y con el oído presto, otra vez, y con la disposición a dejar que el Salvador fuera el autor y consumador de su historia, el joven venció a Goliat. Por supuesto, el sublime principio del albedrío nos permite escribir nuestra propia historia. David podría haber vuelto a casa a cuidar las ovejas. No obstante, Jesucristo está presto para utilizarnos como instrumentos divinos, como lápices afilados en su mano, a fin de escribir una obra maestra. Con misericordia, está dispuesto a utilizarme a mí, un lápiz flacucho, como instrumento en sus manos, si tengo fe para permitírselo, si dejo que Él sea el autor de mi historia. Esther es otro ejemplo que permitió que Dios prevalezca. En vez de aferrarse a una historia cautelosa de supervivencia, ejerció la fe y se puso completamente en manos del Señor. Amán estaba tramando la destrucción de los judíos en Persia. Mardoqueo, que era pariente de Esther, descubrió el complot y le escribió, instándola a hablar con el rey a favor de su pueblo. Ella le explicó que si una persona se acercaba al rey sin haber sido llamada, se exponía a la muerte. Pero en un gran acto de fe, pidió a Mardoqueo que reuniera a los judíos y que ayunaran por ella. Esther dijo: yo también ayunaré con mis doncellas. Y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther estuvo dispuesta a permitir que el Salvador escribiera su historia, aun cuando al verlo a través del lente de la vida terrenal, el final podría haber sido trágico. Felizmente, el rey recibió a Esther y los judíos de Persia se salvaron.
Por supuesto, rara vez se nos pide el nivel de valor de Esther, pero dejar que Dios prevalezca permite que Él sea el autor de nuestra historia. Sí requiere que guardemos sus mandamientos y los convenios que hemos hecho. El guardar los mandamientos y los convenios es lo que abrirá la línea de comunicación para que recibamos revelación por medio del Espíritu Santo. Es mediante las manifestaciones del Espíritu que sentiremos la mano del Maestro escribiendo nuestra historia. En abril del 2021, nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, nos pidió que consideráramos lo que podríamos hacer si estuviéramos más fe en Jesucristo. Con mayor fe en Jesucristo podríamos hacer una pregunta cuya respuesta no sabemos. Podríamos pedir a nuestro Padre en el nombre de Jesucristo que nos envíe una respuesta por medio del Espíritu Santo que testifica de la verdad. Si tuviéramos más fe, haríamos la pregunta y luego estaríamos dispuestos a aceptar la respuesta, aun cuando no encaje con nuestra historia. La bendición prometida que recibiremos por actuar con fe en Jesucristo es un incremento de fe en Él como nuestro autor y consumador. El presidente Nelson declaró que recibimos más fe haciendo algo que requiere más fe. De modo que una pareja sin hijos que sufre de infertilidad podría preguntar si podían adoptar hijos y aceptar la respuesta, aun cuando su historia incluyera un nacimiento milagroso. Un matrimonio mayor podría preguntar si es el momento de ir a una misión, aun cuando su historia incluya más tiempo en la fuerza laboral. Tal vez la respuesta sea todavía no. Y en otros capítulos futuros se den cuenta de que se les necesitaba en casa. Un joven o señorita podría preguntarse si vale la pena dedicarse a los deportes, a los estudios o a la música y estar dispuestos a seguir al testigo perfecto, el Espíritu Santo. ¿Por qué deseamos que el Salvador sea el autor de nuestra historia? Debido a que Él conoce nuestro potencial, nos llevará a lugares que nunca hubiéramos imaginado. Puede que nos convierta en un David o una Esther. Nos hará crecer y nos refinará para que seamos más semejantes a Él. Lo que logremos a medida que actuemos con mayor fe aumentará nuestra fe en Jesucristo. Hermanos, hace apenas un año nuestro querido profeta preguntó, ¿estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que todo lo que Él necesite que hagas tenga prioridad sobre cualquier otra ambición? Con humildad, agrego a esas preguntas proféticas. ¿Dejarán que Dios sea el autor y consumador de su historia? En Apocalipsis aprendemos que comparecemos ante Dios y seremos juzgados por lo que está escrito en los libros de la vida, de conformidad con nuestras obras. Seremos juzgados por lo que contenga nuestro libro de la vida. Podemos describir nuestra historia y podemos permitir que el autor, consumador y maestro escriba nuestra historia, dejando que lo que Él necesita que desempeñemos tenga prioridad sobre otras ambiciones. Permitan que Cristo sea el autor y consumidor de su historia. Dejen que el Espíritu sea su testigo. Escriban una historia en la que la senda sea recta, siguiendo un rumbo que llegue al hogar celestial para vivir en la presencia de Dios. Permitan que la adversidad y la aflicción que forma parte de la historia se acerquen más a Jesucristo y lleguen a ser más semejantes a Él. Cuenten una historia en la que reconozcan que los cielos están abiertos. Hagan preguntas cuya respuesta no sepan, sabiendo que Dios les dará la verdad. Dejen que su historia sea una de fe en la que siguen a aquel que es su ejemplo, el Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you, Sister Johnson. Gracias, hermana Johnson. Queridos hermanos y hermanas, durante una prueba de esfuerzo se aumenta el trabajo del corazón. Los corazones que soportan caminar tal vez tengan dificultades caminando cuesta arriba o corriendo. De esa manera, la prueba de esfuerzo puede revelar una enfermedad preexistente que de otra manera no se detecta. De esta manera, cualquier problema que se localice se puede tratar antes de que cause problemas graves. La pandemia del COVID-19 ciertamente ha sido una prueba de esfuerzo mundial. La prueba ha revelado resultados mixtos. Se han desarrollado vacunas seguras y eficaces.
Profesionales médicos, maestros, cuidadores y demás han sacrificado heroicamente y continúan haciéndolo. Muchas personas han demostrado generosidad y bondad y continúan haciéndolo. Sin embargo, se han manifestado desventajas subyacentes. Las personas vulnerables han sufrido y continúan sufriendo. Se debe alentar y agradecer a quienes trabajan para tratar esas desigualdades básicas. La pandemia es también una prueba de esfuerzo espiritual para la Iglesia del Salvador y sus miembros. Los resultados también son mixtos. Nuestras vidas han sido bendecidas al ministrar de una manera más elevada y más santa. Por el plan de estudios Ven, Sígueme y por el aprendizaje del Evangelio centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia, muchos han brindado ayuda y consuelo durante estos tiempos difíciles y continúan haciéndolo. Sin embargo, en algunos casos, la prueba de esfuerzo espiritual ha mostrado tendencias hacia la contención y la división. Eso indica que tenemos trabajo que hacer para cambiar nuestro corazón y unirnos como verdaderos discípulos del Salvador. Este no es un desafío nuevo, pero es de suma importancia. Cuando el Salvador visitó a los nefitas, enseñó: no habrá disputas entre vosotros. Aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. Cuando contendemos unos con otros con ira, Satanás se ríe y el Dios del cielo llora. Satanás se ríe y Dios llora por al menos dos razones. Primero, la contención debilita nuestro testimonio colectivo al mundo sobre Jesucristo y la que se recibe por medio de sus méritos, misericordia y gracia. El Salvador dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Lo contrario también es cierto. Todo el mundo sabe que no somos discípulos de Él cuando no demostramos amor los unos a otros. Su obra de los últimos días se ve comprometida cuando existe contención o enemistad entre sus discípulos. Segundo, la contención es espiritualmente malsana para nosotros como personas. Se nos priva de la paz, del gozo y del descanso. Y nuestra capacidad de sentir el Espíritu se pone en riesgo. Jesucristo explicó que su doctrina no era agitar con ira el corazón de los hombres unos contra el otro. Antes bien, su doctrina es que se acaben tales cosas. Si soy rápido para ofenderme o responder a las diferencias de opinión enfadándome o juzgando, fallo la prueba de esfuerzo espiritual. Esta prueba fallida no significa que yo no tenga remedio, más bien señala que necesito cambiar. Y es bueno saberlo. Después de la visita del Salvador a las Américas, la gente se unificó. No había contención en toda la tierra. ¿Creen que la gente estaba unida porque todos eran iguales? ¿O porque no tenían diferencias de opinión? Lo dudo. En cambio, la contención y la enemistad desaparecieron porque colocaron su discipulado del Salvador por encima de todo. Sus diferencias no se comparaban al amor que compartían por el Salvador y estaban unidos como herederos del reino de Dios. El resultado fue que no podía haber un pueblo más dichoso creado por la mano de Dios. La unidad requiere esfuerzo. Esta se desarrolla cuando cultivamos el amor de Dios en nuestros corazones y nos centramos en nuestro destino eterno. Nos une nuestra identidad primaria común como hijos de Dios y nuestro compromiso con las verdades del Evangelio restaurado. A su vez, nuestro amor por Dios y nuestro discipulado de Jesucristo generan una preocupación genuina por los demás. Valoramos el caleidoscopio de las características, perspectivas y talentos de los demás. Si no podemos colocar nuestro discipulado de Cristo encima de intereses y puntos de vista personales, debemos volver a examinar nuestras prioridades y cambiar. Podríamos sentirnos inclinados a decir: por supuesto que podemos tener unidad,
Si tan solo estuvieras de acuerdo conmigo. Un mejor método es preguntar, ¿qué puedo hacer para fomentar la unidad? ¿Cómo puedo responder para ayudar a esta persona a acercarse a Cristo? ¿Qué puedo hacer para disminuir la contención y edificar una comunidad de la iglesia que sea compasiva y solidaria? Cuando el amor de Cristo envuelve nuestra vida, tratamos los desacuerdos con mansedumbre, paciencia y bondad. Nos preocupamos menos por nuestra propia susceptibilidad y más por la de nuestro prójimo. Tratamos de moderar y unificar. No nos inmiscuimos en contiendas sobre opiniones. No juzgamos a aquellos con quienes no estamos de acuerdo, ni tratamos de hacerles tropezar. En cambio, suponemos que aquellos con quienes estamos en desacuerdo hacen lo mejor que pueden con sus experiencias de vida. Mi esposa ejerció la abogacía durante más de 20 años. Como abogada, a menudo trabajaba con otras personas que defendían explícitamente puntos de vista opuestos, pero aprendió a estar en desacuerdo sin ser maleducada o enojarse. Podría decirle al abogado de la contraparte, está claro que en este tema no vamos a ponernos de acuerdo. Usted me agrada, respeto su opinión y espero que usted pueda ofrecerme esa misma cortesía. En la mayoría de los casos, eso daba lugar al respeto mutuo e incluso a la amistad a pesar de las diferencias. Incluso los que una vez fueron enemigos pueden unirse en su discipulado del Salvador. En 2006, asistí a la dedicación del templo de Helsinki, Finlandia, para honrar a mi padre y a mis abuelos, quienes habían sido de los primeros conversos de la iglesia en Finlandia. Los finlandeses, incluido mi padre, habían soñado con un templo en Finlandia durante décadas. En ese momento, el distrito del templo abarcaba Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia y Rusia. En la dedicación me enteré de algo sorprendente. El primer día de su funcionamiento general se había reservado para que los miembros rusos realizaran las ordenanzas del templo. Es difícil explicar cuán asombroso fue esto. Rusia y Finlandia habían librado muchas guerras a lo largo de los siglos. Mi padre desconfiaba y detestaba no solo a Rusia, sino a todos los rusos. Había expresado esos sentimientos con gran pasión, y sus sentimientos eran típicos de la enemistad finlandesa hacia Rusia. Había memorizado poemas épicos que narraban la guerra del siglo XIX entre finlandeses y rusos. Sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Finlandia y Rusia volvieron a ser adversarios, no hicieron nada para cambiar las opiniones que él tenía. Un año antes de la dedicación del templo de Helsinki, el comité del templo, compuesto exclusivamente por miembros finlandeses, se reunió para hablar sobre los planes de la dedicación. Durante la reunión, alguien comentó que los santos rusos viajarían varios días para asistir a la dedicación y podrían esperar recibir las bendiciones del templo antes de regresar a casa. El presidente del comité, el hermano Sven Eklund, sugirió que los finlandeses podrían esperar un poco más, que los rusos deberían ser los primeros miembros en realizar las ordenanzas en el templo. Todos los miembros del comité estuvieron de acuerdo. Los fieles santos de los últimos días finlandeses retrasaron sus bendiciones del templo para dar cabida a los santos rusos. El presidente de área, que estuvo presente en la reunión del comité del templo, el elder Dennis Neuschwander, escribió más tarde: «Nunca me he sentido tan orgulloso de los finlandeses como en ese momento». La difícil historia de Finlandia con su vecino del este y su entusiasmo por finalmente tener un templo construido en su propio suelo se dejaron de lado. Permitir que los rusos entraran primero al templo fue una declaración de amor y sacrificio. Cuando le informé de ese gesto de bondad a mi padre, el corazón se le ablandó y lloró. Algo muy raro para ese estoico finlandés. Desde ese momento hasta su muerte 3 años después, nunca expresó otro sentimiento negativo sobre Rusia. Inspirado por el ejemplo de sus compañeros finlandeses, mi padre eligió anteponer su discipulado de Jesucristo a todas las demás consideraciones.
Los finlandeses no fueron menos finlandeses, los rusos no fueron menos rusos. Ningún grupo abandonó su cultura, historia ni experiencias para desterrar la enemistad. No tuvieron que hacerlo. En cambio, optaron por hacer de su discipulado de Jesucristo su principal consideración. Si ellos pueden hacerlo, nosotros también. Podemos traer nuestra herencia, cultura y experiencias a la iglesia de Jesucristo. Samuel no rehuyó de su patrimonio como lamanita, ni Mormón rehuyó del suyo como nefita. Pero cada uno puso en primer lugar su discipulado del Salvador. Si no somos uno, no somos de Él. Mi invitación es que seamos valientes al poner nuestro amor por Dios y el discipulado del Salvador por encima de todas las demás consideraciones. Sostengamos el convenio inherente a nuestro discipulado, el convenio de ser uno. Sigamos el ejemplo de los santos de todo el mundo, que con éxito se están convirtiendo en discípulos de Cristo. Podemos confiar en Jesucristo, quien es nuestra paz, que derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su sacrificio expiatorio las enemistades. Nuestro testimonio de Jesucristo al mundo se fortalecerá y permaneceremos espiritualmente saludables. Testifico que al evitar la contención y sentir lo mismo que el Señor en amor y unirnos a Él con fe, tendremos su paz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora la congregación se unirá al coro para cantar Soy un hijo de Dios. Después del himno, escucharemos al elder Vayanjina Sikahema de los 70. Luego de él, seguirá el elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
In my professional life and in my service in the church, I have done this Servicio en la thousands iglesia, of times. en mi tiempo profesional, nunca tuve 50 hombres directamente detrás de mí, hermanos y hermanas. Soy originario del Reino de Tonga, en el Pacífico Sur, pero me crié en Norteamérica. La pandemia ha impedido que cientos o tal vez miles de jóvenes misioneros de Tonga que sirven en todo el mundo regresen a su amada patria debido a que sus fronteras están cerradas. Algunos élderes tonganos han estado en sus misiones durante 3 años, muchas hermanas más de 2 años. Esperan pacientemente con la fe característica de nuestra gente. Mientras tanto, no se alarmen demasiado si algunos de los que sirven en sus barrios y estacas se parecen cada vez más a mí, avejentados y canosos. Agradecemos a los misioneros de todas partes del mundo por su servicio devoto, incluso cuando sea más largo o corto de lo que habían anticipado debido a la pandemia. Un domingo, cuando era diácono, llegaba al vestíbulo del edificio con una bandeja de agua repartiendo la Santa Cena, cuando una mujer acababa de entrar. Con diligencia me aproximé y le acerqué la bandeja y ella asintió con la cabeza, sonrió y tomó un vasito con agua. Había llegado demasiado tarde para recibir el pan. Poco después de esa experiencia, mi maestro orientador, Ned Bentley, me enseñó que muchos aspectos y bendiciones del Evangelio de Jesucristo se nos dan en orden secuencial. Más tarde esa semana, Ned Bentley y su compañero vinieron a nuestra casa con una lección memorable. Ned nos recordó que había un orden en la forma en que Dios creó la tierra. El Señor explicó con detenimiento a Moisés el orden en que lo había creado. Primero comenzó separando la luz de las tinieblas, luego el agua de la tierra seca. Añadió vida vegetal y animal antes de introducir en el planeta recién formado su más grandiosa creación, la humanidad, comenzando con Adán y Eva. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Jehová estuvo complacido y descansó en el 7º día. El orden secuencial en el que se creó la tierra no solo nos da una idea de lo que es más importante para Dios, sino también por qué y para quién la creó. Ned Brimley puntualizó su inspirada lección con una simple declaración. Bai, la casa de Dios es de orden. Él espera que vivas tu vida con orden, en la secuencia de vida. Él quiere que sirvas en una misión antes de casarte. En cuanto a eso, los líderes de la Iglesia enseñan hoy en día que el Señor espera que cada varón joven capaz se prepare para servir y las jóvenes que deseen servir también deben prepararse. El hermano Brimley continuó, Dios quiere que te cases antes de tener hijos y quiere que desarrolles continuamente tus talentos a medida que obtengas una educación. Si ustedes eligen vivir su vida fuera de secuencia, encontrarán que será más difícil y caótica. El hermano Brimley también nos enseñó que el Salvador, mediante su sacrificio expiatorio, nos ayuda a restablecer el orden a nuestra vida que se tornó caótica o que está fuera de secuencia debido a nuestras malas decisiones o a las de otras personas. Desde ese momento he tenido una fascinación por el orden secuencial y desarrollé el hábito de buscar patrones secuenciales en el Evangelio y en la vida. El elder David A. Bednar enseñó este principio. A medida que estudiamos, aprendemos y vivimos el Evangelio de Jesucristo, la secuencia es a menudo instructiva. Consideren, por ejemplo, las lecciones sobre las prioridades espirituales que aprendemos del orden en que ocurrieron los principales acontecimientos cuando la plenitud del Evangelio del Salvador se restauró en estos últimos días. El elder Bednar enumeró la primera visión y la aparición inicial de Moroni a José Smith como lo que enseñó al joven profeta. Primero, la naturaleza y el carácter de Dios. Segundo, la función que el libro de Mormón y Elías el profeta desempeñarían en recoger a Israel, en ambos del lado del velo, en esta última dispensación. El elder Bednar concluye, esa secuencia inspiradora es instructiva en cuanto a los asuntos espirituales que son de suprema prioridad para la deidad.
Una observación que he hecho es que el orden secuencial es una manera simple, natural, eficaz para que el Señor nos enseñe principios importantes a nosotros, sus hijos. Hemos venido a la tierra para aprender y adquirir experiencia que de otro modo no tendríamos. El crecimiento que tenemos es único, es individual para cada uno de nosotros y es un componente vital del plan de nuestro Padre Celestial. Nuestro crecimiento físico y espiritual comienza en etapas y se desarrolla lentamente a medida que ganamos experiencias secuenciales. Alma da un poderoso sermón sobre la fe basándose en la analogía de la semilla que, si se cuida y se nutre debidamente, pasa a ser un pequeño arbolito y después un gran árbol maduro que produce fruto delicioso. La lección es que la fe de ustedes aumentará conforme nutran y den lugar en su corazón a la semilla, o sea, a la palabra de Dios. Su fe aumentará mediante que la palabra de Dios comience a hincharse en su pecho. El hecho de que se hinche y brote y empiece a crecer es tanto visual como instructivo, además de secuencial. El Señor nos enseña a cada uno en función de nuestra capacidad de aprender y de acuerdo con la forma en que aprendemos. Nuestro crecimiento depende completamente de nuestra disposición, curiosidad natural, nivel de fe y comprensión. A Nefi se le enseñó lo que José Smith aprendería en Kirtland, Ohio, más de 2.300 años después. Pues he aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres línea por línea y precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría. El hecho de que aprendamos línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí, es asimismo secuencial. Consideren la siguiente afirmación que hemos escuchado casi toda nuestra vida. Primero lo primero, o dales leche antes que carne, o hay que aprender a caminar antes de correr. Cada uno de esos axiomas describe algo que es secuencial. Los milagros funcionan de acuerdo con un orden secuencial, pues ocurren cuando primeramente ejercemos la fe. La fe precede al milagro. Los oficios en el sacerdocio arónico también se ordenan en secuencia según la edad del que será ordenado: diácono, maestro y luego presbítero. Las ordenanzas de salvación y exaltación son de naturaleza secuencial. Nos bautizamos antes de recibir el don del Espíritu Santo. Las ordenanzas del templo son igualmente secuenciales. Por supuesto, tal como mi amigo Ned Bramley sabiamente me enseñó, la Santa Cena es secuencial. Comienza con el pan, seguido del agua. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Jerusalén y en las Américas el Salvador instituyó la Santa Cena exactamente en el mismo orden. He aquí, mi casa es una casa de orden, dice el Señor, y no de confusión. El arrepentimiento es secuencial. Comienza con la fe en Jesucristo, aunque sea solo una partícula. La fe requiere humildad, que es un elemento esencial para tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito. De hecho, los primeros 4 principios del Evangelio son secuenciales. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son: primero, fe en el Señor Jesucristo; segundo, arrepentimiento; tercero, bautismo por inmersión para la remisión de pecados; cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. El rey Benjamín enseñó a su pueblo esta importante verdad. Dijo: y mirad que se haga todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige a un hombre que corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten, y además conviene que sea diligente para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Ruego que vivamos nuestras vidas con orden y procuremos seguir la secuencia que el Señor ha establecido para nosotros. Seremos bendecidos al buscar y seguir los patrones y la secuencia en que el Señor enseña lo que es más importante para Él. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Recientemente se me asignó dedicar una porción de la parte histórica de la ciudad de Nauvoo. Como parte de la asignación, se me permitió visitar la cárcel de Liberty en Missouri. Estando en ella, reflexioné sobre los hechos que hacen que sea una parte significativa de la historia de la Iglesia. Los santos vieron amenazadas sus vidas con motivo de la orden de exterminio emitida por el gobernador de Missouri. Además, el profeta José y unos pocos y selectos asociados suyos habían sido injustamente encarcelados en la cárcel de Liberty. Uno de los motivos de tan violenta oposición a nuestros miembros fue que la mayoría de ellos se oponía a la esclavitud. La intensa persecución que padecieron José Smith y sus seguidores constituye un ejemplo extremo del injusto ejercicio del albedrío que puede afectar a las personas justas. El tiempo que José pasó en la cárcel de Liberty nos demuestra que la adversidad no es evidencia de la desaprobación del Señor ni de que Él retire sus bendiciones. Me conmovió profundamente leer lo que el profeta José Smith declaró cuando estuvo confinado en aquella cárcel. Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? José preguntó cuánto tiempo tendría el pueblo del Señor que sufrir estas injurias y opresiones ilícitas. Estando en la cárcel de Liberty, me emocionó profundamente la respuesta del Señor. Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Es evidente que la oposición puede refinarnos para alcanzar un destino celestial y eterno. Las preciadas palabras del Salvador, Hijo mío, pasa tu alma, tienen un sentido particular para mí y son de gran importancia en nuestra época. Me recuerdan su enseñanza a los discípulos durante su ministerio terrenal. Antes del padecimiento de Cristo en el jardín de Getsemaní y en la cruz, Él mandó a sus apóstoles que se amasen unos a otros como Él los había amado. Y posteriormente los consoló con estas palabras: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Uno de los títulos más preciados de nuestro Salvador y Señor Jesucristo es el de Príncipe de Paz. Al final, su reino se establecerá con paz y amor, en juicio y en justicia. Aguardamos expectantes el reinado milenario del Mesías. A pesar de esta visión del reinado milenario, sabemos que la paz mundial y la armonía no prevalecen en la actualidad. En mi vida he visto tan grande falta de civismo. Somos bombardeados por un lenguaje airado y contencioso y por actos provocadores y devastadores que destruyen la paz y la tranquilidad. La paz en el mundo e incluso en nuestras comunidades no se nos promete ni garantiza hasta la segunda venida de Jesucristo. Como leemos en el Evangelio de Mateo, el Salvador instruyó a los 12 apóstoles y reconoció que su misión terrenal no lograría la paz universal. Él enseñó: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. La paz universal no formaba parte del ministerio terrenal inicial del Salvador. La paz universal no existe en la actualidad. Sin embargo, es posible lograr paz personal a pesar del enojo, la contención y la división que plagan y corrompen nuestro mundo. Nunca ha sido tan importante procurar la paz personal. La letra de un reciente himno bello y querido, compuesto para los jóvenes de hoy por el hermano Nick Day y que lleva por título Paz en Cristo, dice así: si no hay paz aquí, siempre en Cristo hay paz. Qué bendecidos fuimos al tener este himno justo antes de la pandemia del COVID-19. El himno refleja de una manera hermosa la aspiración a tener paz y recalca de manera apropiada que la paz se cimienta en la vida y en la misión de Jesucristo. El presidente Joseph F. Smith declaró:
Jamás habrá ese espíritu de paz y amor hasta que los seres humanos reciban la verdad de Dios y su mensaje y reconozcan su conocimiento y autoridad que son divinos. Si bien jamás retiraremos nuestros intentos por lograr la paz universal, se nos ha asegurado que podemos tener paz personal como enseña Cristo. Este principio se explica en Doctrina y Convenios. Aprended más bien que el que hiciere obras justas recibirá su galardón. Sí, la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. ¿Cuáles son algunas de las obras justas que nos ayudarán a lidiar con las disputas, atenuar la contención y hallar paz en este mundo? Todas las enseñanzas de Cristo apuntan en esa dirección. Mencionaré unas pocas que me parecen de particular importancia. Primero, amen a Dios, vivan sus mandamientos y perdonen a todos. El presidente George Albert Smith se convirtió en presidente de la Iglesia en 1945. Durante sus años como apóstol, llegó a ser conocido como un líder amante de la paz. En los 15 años previos a ser presidente, las dificultades y las pruebas de una enorme depresión económica mundial, seguidas de la muerte y destrucción provocadas por la Segunda Guerra Mundial, fueron de todo menos pacíficas. Al término de la Segunda Guerra Mundial, durante su primera conferencia general como presidente, efectuada en octubre de 1945, el presidente Smith recordó a los santos la invitación del Salvador de amar al prójimo y perdonar a los enemigos. Y entonces enseñó: tal es el espíritu que deben procurar los santos de los últimos días, si esperan algún día permanecer en su presencia y recibir de sus manos una gloriosa bienvenida. Segundo, busquen los frutos del Espíritu. El apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas, explica la dicotomía que hay entre las obras justas que nos permiten heredar el reino de Dios y aquellas otras que, sin el arrepentimiento, nos descalifican para ello. Entre las que sí nos califican están los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pablo también incluye el sobrellevar las cargas de los demás y no cansarse de hacer el bien. Entre las obras que no son justas, él incluye la enemistad, la ira y las contiendas. Una de las grandes lecciones de la época del Antiguo Testamento tiene que ver con el padre Abraham. Abraham y Lot, su sobrino, eran acaudalados, pero llegó un momento en que ya no podían seguir viviendo juntos. Para que no hubiera altercados, Abraham permitió a Lot escoger la tierra que él quisiese. Lot escogió la llanura del Jordán, que era de riego y hermosa, y Abraham tomó la llanura menos fértil de Mamre. Las Escrituras dicen que Abraham entonces levantó su tienda y edificó un altar a Jehová. Lot, por el contrario, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. La lección es clara. Debemos estar dispuestos a llegar a un acuerdo y erradicar las contiendas en cuestiones que no tengan que ver con la dignidad, a fin de tener relaciones pacíficas. El rey Benjamín enseñó: y no tendréis deseos de injuriaros el uno al otro, sino de vivir pacíficamente. Sin embargo, en las conductas relacionadas con la rectitud y los imperativos doctrinales, es preciso mantenerse firmes e inmutables. A fin de tener la paz que es fruto de las obras justas, no podemos poner nuestra tienda en dirección al mundo. Debemos ponerla de cara al templo. Tercero, ejerzan el albedrío para escoger la rectitud. La paz y el albedrío están interrelacionados como elementos esenciales del plan de salvación. Tal y como se define en el tema del Evangelio sobre albedrío y responsabilidad, el albedrío es la capacidad y el privilegio que Dios nos da de escoger y actuar por nosotros mismos. Por tanto, el albedrío es la esencia misma del crecimiento personal y la experiencia que nos bendice cuando seguimos al Salvador. Somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres. El albedrío también permite que las decisiones malas y devastadoras de otras personas provoquen dolor y sufrimiento, y a veces incluso la muerte.
El albedrío fue un asunto principal en el concilio preterrenal de los cielos y en el conflicto que surgió entre quienes escogieron seguir a Cristo y los seguidores de Satanás. Despojarse del orgullo y de la necesidad de control y escoger al Salvador nos permitiría tener su luz y su paz. No obstante, la paz personal se vería amenazada cuando las personas ejercieran el albedrío de manera dañina y perjudicial. Estoy convencido de que la pacífica certeza que sentimos en el corazón se vio fortalecida por el conocimiento que teníamos de lo que el Salvador del mundo iba a hacer por nosotros. Esto se explica de manera muy bella en Predicad mi Evangelio. Al confiar en la expiación de Jesucristo, Él nos puede ayudar a sobrellevar bien nuestras tribulaciones, enfermedades y dolor, y podemos sentir gozo, paz y consuelo. Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Cuarto, edifiquemos Sion en nuestro corazón y en nuestro hogar. Somos hijos de Dios y parte de su familia. Además, somos parte de la familia en la que nacemos. El presidente Nelson ha enseñado, y durante esta pandemia hemos aprendido, que la observancia religiosa centrada en el hogar y respaldada por la Iglesia puede desatar el poder de las familias para transformar nuestro hogar en un santuario de fe. Si tenemos esta observancia religiosa en nuestro hogar, también tendremos la paz del Salvador. Somos conscientes de que muchos de ustedes carecen de las bendiciones de un hogar de rectitud y contienden regularmente con quienes eligen la injusticia. El Salvador puede brindarles protección y paz para que en última instancia estén seguros y a salvo de las tormentas de la vida. Les aseguro que el gozo, el amor y la realización que se experimentan en una familia amorosa y justa producen paz y felicidad. El amor y la bondad son la clave para tener Sion en nuestro corazón y en nuestro hogar. Quinto, sigan las admoniciones actuales de nuestro profeta. La paz aumenta considerablemente cuando seguimos al profeta del Señor, el presidente Russell M. Nelson. En breve tendremos la oportunidad de escucharlo. Él fue preparado desde la fundación del mundo para este llamamiento. Su preparación personal es sobresaliente. Él nos ha enseñado que podemos sentir una paz y un gozo duraderos, incluso en épocas turbulentas, cuando nos esforzamos por llegar a ser más como nuestro Salvador Jesucristo. Nos ha aconsejado que nos arrepintamos diariamente, que recibamos el poder purificador, sanador y fortalecedor del Señor. Soy testigo de que nuestro amado profeta ha recibido y continúa recibiendo revelación del cielo. Aunque lo honramos y sostenemos como nuestro profeta, adoramos a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo y recibimos la ministración del Espíritu Santo. Testifico y aporto mi testimonio apostólico personal, que Jesucristo, el Salvador y Redentor del mundo, guía y dirige su iglesia restaurada. Su vida y su misión expiatoria son la verdadera fuente de paz. Él es el príncipe de paz. Doy testimonio verídico y solemne de que Él vive. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos al coro del tabernáculo de la manzana del templo por la hermosa música que han proporcionado esta mañana y a quienes nos han hablado hasta ahora. Ahora el coro nos complacerá con "Qué firmes cimientos". El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de las palabras del profeta Nelson, el coro concluirá esta reunión cantando: "Oh montañas, alabad". La última oración la ofrecerá la hermana Jean B. Bingham, quien sirve como presidenta general de la Sociedad de Socorro. Is
My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, estoy agradecido de estar con ustedes esta mañana y compartir los sentimientos de mi corazón. Como saben, estamos realizando una importante renovación en el histórico templo de Salt Lake. Este complejo proyecto abarca un extenso refuerzo de sus cimientos originales, los cuales cumplieron bien su función durante más de un siglo. Sin embargo, este templo debe permanecer en pie mucho más tiempo. A finales de mayo, inspeccioné el progreso de este proyecto monumental. Pensé que les agradaría ver lo que mi esposa Wendy y yo vimos. Creo que se darán cuenta de por qué el himno "Qué firmes cimientos" ha cobrado un nuevo significado para nosotros. we are looking at the original Estamos viendo los foundation. cimientos originales del templo de Salt Lake. Me encuentro debajo de lo que fue la sala del jardín. Al examinar la destreza presente en todo el edificio, me maravillo con lo que lograron los pioneros. Me quedo totalmente asombrado al pensar que construyeron este magnífico templo solo con las herramientas y técnicas disponibles hace más de un siglo. Sin embargo, muchas décadas más tarde, si examinamos los cimientos de cerca, podemos ver los efectos de la erosión, hendeduras en la mampostería original y las diferentes etapas de estabilidad de la albañilería. Ahora que soy testigo de lo que los ingenieros, arquitectos y expertos en construcción modernos pueden hacer para reforzar los cimientos originales, me quedo absolutamente maravillado. Su trabajo es asombroso. Los cimientos de cualquier edificio, en particular uno tan grande como este, deben ser lo suficientemente fuertes y resistentes como para soportar terremotos, corrosión, fuertes vientos y el inevitable asentamiento que afecta a todos los edificios. La compleja tarea de fortalecimiento que está en marcha reforzará este sagrado templo con el cimiento que resista y resistirá la prueba del templo, del tiempo. No vamos a escatimar esfuerzos para darle a este templo venerado, que se había vuelto cada vez más vulnerable, unos cimientos que resistan las fuerzas de la naturaleza durante el milenio. De la misma manera, ha llegado el momento de que cada uno de nosotros implemente medidas extraordinarias, quizás medidas que nunca antes hemos tomado para fortalecer nuestro propio cimiento espiritual. Tiempos sin precedentes como estos exigen medidas sin precedentes. Mis queridos hermanos y hermanas, estos son los últimos días. Si ustedes y yo vamos a resistir los peligros y las presiones venideras, es imprescindible que cada uno de nosotros tenga un firme cimiento espiritual, edificado sobre la roca de nuestro Redentor Jesucristo. Así que pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuán firme es su cimiento? ¿Y qué refuerzos son necesarios para su testimonio y comprensión del Evangelio? El templo es el núcleo del fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual porque el Salvador y su doctrina son la esencia misma del templo. Todo lo que se enseña en el templo, mediante la instrucción y el Espíritu, amplía nuestra comprensión de Jesucristo.
Sus ordenanzas esenciales nos unen a Él mediante convenios sagrados del sacerdocio. Luego, al guardar nuestros convenios, Él nos inviste de su poder sanador y fortalecedor. Y oh, cuánto necesitaremos su poder en los días venideros. Se nos ha prometido que si estamos preparados, no temeremos. Esa seguridad tiene profundas implicaciones hoy en día. El Señor ha declarado que a pesar de los desafíos sin precedentes de hoy, aquellos que edifican sus cimientos en Jesucristo y han aprendido a invocar su poder, no tienen por qué sucumbir a las inquietudes singulares de esta época. Las ordenanzas y los convenios del templo son antiguos. El Señor mandó a Adán y a Eva que oraran, hicieran convenios y ofrecieran sacrificios. De hecho, cada vez que el Señor ha tenido un pueblo en la tierra que obedece su palabra, le ha mandado edificar templos. Los libros canónicos están repletos de referencias a las enseñanzas, a la vestimenta y al lenguaje del templo y mucho más. Todo lo que creemos y cada promesa que Dios ha hecho a sus hijos del convenio confluyen en el templo. En todas las épocas, el templo ha recalcado la preciada verdad de que quienes hacen convenios con Dios y los guardan son hijos del convenio. Por lo tanto, en la casa del Señor podemos hacer los mismos convenios con Dios que hicieron Abraham, Isaac y Jacob, y podemos recibir las mismas bendiciones. Los templos han formado parte de esta dispensación desde los primeros días. Elías el profeta entregó a José Smith las llaves de la autoridad para sellar en el templo de Kirtland. La plenitud del sacerdocio se restauró en el templo de Nauvoo. Hasta su martirio, José Smith continuó recibiendo revelaciones que promovieron la restauración de la investidura y las ordenanzas de sellamiento. Sin embargo, reconoció que se necesitaba un mayor perfeccionamiento. Después de administrarle la investidura en mayo de 1842, José le dijo a Brigham Young: «Esto no está dispuesto de la manera correcta, pero hemos hecho lo mejor que hemos podido dadas las circunstancias en las que nos hallamos. Y yo deseo que usted tome este asunto en sus manos y organice y sistematice todas estas ceremonias». Después de la muerte del profeta, el presidente Young supervisó la finalización del templo de Nauvoo y más adelante construyó templos en el territorio de Utah. En la dedicación de los pisos inferiores del templo de St. George, Brigham Young declaró enérgicamente la urgencia de la obra vicaria del templo cuando dijo: «Cuando pienso en ello, quisiera que las lenguas de 7 truenos despertasen a la gente». A partir de ese momento, las ordenanzas del templo se fueron perfeccionando gradualmente. El presidente Harold B. Lee explicó por qué los procedimientos, las normas e incluso la administración de ordenanzas del templo continúan cambiando en la Iglesia restaurada del Salvador. El presidente Lee dijo: «Los principios del Evangelio de Jesucristo son divinos. Nadie cambia los principios y la doctrina de la Iglesia sino el Señor, mediante la revelación. Pero los métodos varían al llegar las instrucciones por medio de la inspiración a aquellos que presiden».
Consideren cómo han cambiado la bendición y el reparto de la Santa Cena a lo largo de los años. En los primeros días, el agua de la Santa Cena se ofrecía a la congregación en un recipiente grande, del cual todos bebían. Ahora, usamos vasitos desechables individuales. El procedimiento cambió, pero los convenios siguen siendo los mismos. Reflexionen sobre estas tres verdades. Primero, la restauración es un proceso, no un evento, y continuará hasta que el Señor regrese. Segundo, el objetivo final del recogimiento de Israel es llevar las bendiciones del templo a los hijos fieles de Dios. Y tercero, a medida que procuramos la forma de lograr ese objetivo de manera más eficaz, el Señor revela más conocimiento. La restauración continua necesita revelación continua. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles a menudo le han preguntado al Señor si hay mejores formas de llevar las bendiciones del templo a sus hijos fieles. Procuramos orientación con regularidad sobre cómo garantizar en todo el mundo la exactitud y la coherencia de la instrucción, los convenios y las ordenanzas del templo, a pesar de las diferencias de idiomas y de culturas. Bajo la dirección del Señor y en respuesta a nuestras oraciones, recientemente se han realizado ajustes en los procedimientos. Él es quien desea que ustedes comprendan con gran claridad para qué exactamente están haciendo convenios. Él es quien desea que experimenten plenamente sus sagradas ordenanzas. Él quiere que comprendan sus privilegios, promesas y responsabilidades. Él quiere que tengan perspectivas y despertares espirituales que nunca antes hayan tenido. Él desea esto para todos los participantes del templo, donde quiera que vivan. Los ajustes actuales en los procedimientos del templo y otros que se harán más adelante son una prueba continua de que el Señor está dirigiendo activamente su iglesia. Él brinda oportunidades para que todos nosotros reforcemos nuestros cimientos espirituales de manera más eficaz al centrar nuestra vida en Él y en las ordenanzas y los convenios de su templo. Cuando vayan a la casa de instrucción del Señor con su recomendación para el templo, con un corazón contrito y una mente inquisitiva, Él les enseñará. Si la distancia, los problemas de salud u otras limitaciones les impiden asistir al templo durante una temporada, los invito a fijarse un tiempo regular para repasar en la mente los convenios que han hecho. Si todavía no les encanta ir al templo, vayan con más frecuencia, no menos. Permitan que el Señor, mediante su Espíritu, les enseñe y los inspire allí. Les prometo que con el tiempo, el templo se convertirá en un lugar de seguridad, consuelo y revelación. Si me fuera posible hablar personalmente con cada joven adulto y con cada joven adulta, les suplicaría que buscaran una compañera o un compañero con quien se puedan sellar en el templo. Quizás se pregunten qué diferencia marcará esto en su vida. Les prometo que marcará una diferencia enorme. Al casarse en el templo y regresar con frecuencia, serán fortalecidos y guiados en sus decisiones. Si pudiera hablar con cada esposo y cada esposa que aún no se han sellado en el templo,
les suplicaría que dieran los pasos necesarios para recibir esa ordenanza culminante que cambia vidas. ¿Marcará eso una diferencia? Únicamente si quieren progresar para siempre y estar juntos para siempre. Desear estar juntos para siempre no lo hará realidad. Ninguna otra ceremonia o contrato lo hará. Si pudiera hablar con cada hombre y cada mujer que anhelan el matrimonio, pero que aún no han encontrado a su cónyuge eterno, los instaría a que no esperen a casarse para recibir la investidura en la casa del Señor. Empiecen ahora a aprender y a experimentar lo que significa estar armado con el poder del sacerdocio. Y a cada uno de ustedes que han hecho convenios en el templo, les ruego que, de manera devota y constante, procuren comprender los convenios y las ordenanzas del templo. Se abrirán puertas espirituales. Aprenderán a separar el velo entre el cielo y la tierra, a pedir a los ángeles de Dios que estén con ustedes y la mejor forma de recibir guía de los cielos. Sus esfuerzos diligentes por hacerlo reforzarán y fortalecerán su cimiento espiritual. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando termine la renovación del templo de Salt Lake, en caso de terremoto no habrá lugar más seguro en todo el valle del lago Salado que el interior de ese templo. Del mismo modo, siempre que ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida, el lugar más seguro en el que pueden estar espiritualmente es viviendo dentro de sus convenios del templo. Créanme cuando les digo que si su cimiento espiritual está edificado firmemente en Jesucristo, no tienen por qué temer. Si son fieles a los convenios que hicieron en el templo, el poder de Él los fortalecerá. Entonces, cuando ocurran terremotos espirituales, podrán mantenerse firmes, porque su cimiento espiritual es firme e inamovible. Los amo, queridos hermanos y hermanas. Sé estas verdades. Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que ustedes elijan volver a casa con Él. Su plan de progreso eterno no es complicado y respeta el albedrío de ustedes. Ustedes son libres de elegir quiénes serán y con quién estarán en el mundo venidero. Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia, restaurada para ayudarlos a cumplir su destino divino. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. And
Querido y amoroso Padre Celestial, estamos tan agradecidos por la oportunidad que tenemos de reunirnos, de sentir tu espíritu. Estamos agradecidos por la oportunidad de escuchar de nuestros profetas vivientes y apóstoles y para ser testigos de una revelación constante en este tiempo de restauración. Padre, oramos humildemente que nos ayudes a centrar nuestras vidas en tu Hijo Jesucristo, que hagamos y mantengamos sagrados convenios en su casa. Te pedimos que tengamos el valor y el poder de la fe para llevar las impresiones que hemos tenido este día y para utilizarlas en nuestras vidas. Te damos las gracias por tantas bendiciones de las que disfrutamos y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo del coro y la Orquesta de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.